Buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión del Facebook Live de Borrón y Cuento Nuevo, una columna que sale cada 2 semanas en la revista Ella, donde abordamos diferentes temas relacionados al divorcio. En esta ocasión nos encontramos con Mari Carmen Plata, abogada y especialista en el tema de divorcio. Bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias, Sarita, gracias por la invitación. Sí, bueno, como estamos conversando y como hemos abordado varias veces en la columna, comencemos con lo más básico. El divorcio es un proceso que involucra muchas dudas, incertidumbre, emocionalmente es un tiempo difícil. ¿Cómo la persona que está atravesando por esto puede estar segura que la decisión de divorciarse es que es la decisión correcta para ella y su familia? Claro, sí, es común, todos lo hemos vivido, quienes hemos tenido una relación de pareja, que uno tenga altas y bajas y a veces eso son crisis más o menos profundas. Y eso es parte pues, de la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando uno está frente al tema de realmente cuestionar si el siguiente paso para uno puede ser la separación o divorcio, hay un trabajo individual que creo que se tiene que hacer en primera línea y es de evaluar la persona por qué considera que está en esta situación y luego entonces determinar qué se ha estado haciendo como pareja para poder salir de ella. Por ejemplo, si es una pareja que ya ha tenido crisis en el pasado, que está en una situación donde pues han recurrido a terapia de pareja, han buscado la ayuda que necesitan y pues se encuentran ahora en una situación donde realmente ya no tienen ese entusiasmo de seguir adelante, pues entonces ya pueden ir explorando tal vez los siguientes pasos. Y digo explorando porque siempre es una decisión que se tiene que tomar en frío. Entonces, a veces uno se apura, uno lo ve muy novelesco, tiro la puerta y me voy y dejo todo o lo largo de la casa y tal, y no realmente es la forma más saludable de manejarlo. Si una persona está considerando, fuera de circunstancias extraordinarias, por ejemplo, donde hay casos de violencia, casos de temas un poquito más complejos, si la persona en su día a día se da cuenta que está de repente peleando muchos temas, que está teniendo como situaciones que le están causando incomodidad o recurrentes o sobre el tiempo, tal vez lo que esa persona debería hacer entonces es evaluar, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Esta relación realmente es lo que me conviene en este momento? ¿Estoy yo dispuesto a hacer lo que se necesita para reconstruir una relación después de una crisis? Y ese diría yo que tiene que ser, pienso yo, como el punto de partida, ¿no? Y ese trabajo la persona debería hacerlo como un profesional idóneo. Sin duda alguna, a veces las parejas tienen la oportunidad de ir a una terapia de parejas. La opción de que la persona individualmente también recurra a una terapia, a un psicólogo, a un psiquiatra, como para ir explorando qué está pasando, es lo más recomendable, sin duda alguna, porque así la persona puede en un momento dado entender mejor qué es lo que le está afectando. Si es un tema que tiene que ver con la otra persona, con la dinámica de pareja o tal vez una insatisfacción personal de algún tema de ellos, ¿no? A veces pasa lo contrario, tú mencionas que es una decisión que hay que tomar en frío, pero a veces la persona no es la que quiere tomar esa decisión, tal vez por temor al divorcio, por el estigma, o sea, son varios factores que entran en juego, sobre todo en una sociedad bastante tradicionalista donde no es tan bien visto Claro. el tema del divorcio, sobre todo en el caso de las mujeres. Claro, ¿Qué sí, opinas de eso? cuando uno está del otro lado de la moneda, el que acabo de mencionar es cuando uno es quien tal vez está en esa situación donde uno está iniciando el tema o trayendo el tema. Cuando uno está del otro lado de la moneda y que es que definitivamente pues la pareja en algún momento dado le dice, mira, esto se acabó, o no se lo dice y se va y demás, entonces es un trabajo un poco distinto, porque va a haber dos elementos importantes que es lo que es la separación emocional y lo que es la separación ya legal y la parte técnica, ¿no? Y a veces es muy duro conciliar ambas cosas, porque para la separación legal o la parte técnica uno necesita realmente considerar las consecuencias a largo plazo de las decisiones que uno va tomando, y son temas delicados, porque uno puede, por una discusión que uno tiene con una persona, tomar decisiones que no necesariamente son las mejores para los hijos, o para evitar una pelea, pues uno simplemente accede a ciertas cosas, o uno saca de proporción detalles. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo uno separa las cosas cuando uno está en esa situación donde la otra persona le dice, mira, ya no te quiero. En ese sentido, igual como en el caso de que uno sea quien inicia la decisión, uno también tiene que tener el cuidado de asegurarse que está en un buen punto emocional para tomar decisiones. Y por eso siempre menciono el tema del apoyo emocional, porque realmente es vital,
es un apoyo que la persona va a necesitar en cada etapa del proceso. Y aquí, en esta situación, le ayuda mucho a ir entendiendo cómo asimilar y afrontar el dolor y el duelo de una relación que termina, que de por sí tiene sus particularidades, ¿no? Sí. Entonces, ahí, en ese caso, lo que es importante es que la persona entienda que no es la única que está pasando por eso, como tú dices, a veces con el tabú, actualmente creo que la tasa de divorcios va como por un 30-31% y es un tema que pues todo el mundo comenta, todo el mundo lo vive, entonces no hay razón de sentirse incómodo con esa realidad. Sí. Aceptarlo, tratar de mirar hacia adelante, verlo como un proyecto de vida, pero también entender que van a haber dolores y van a haber situaciones donde uno tiene que superarlo y enfocarse en ser productivo y enfocarse en lo que es mejor para los hijos y salir de esta situación en una forma donde esos hijos, si es que están, puedan sentirse protegidos y puedan crecer en una forma saludable, ¿no? Porque lo que desencadena una pelea mal manejada es un deterioro para todos los miembros de la familia, sí. No solamente para la pareja, ¿no? Sí, no solo para los hijos, sino para la familia extendida, los suegros, consuegros, o sea, es... Todo cambia, todo cambia. Toda la dinámica familiar. Sí, sí. Hoy en día la gente, bueno, en general, se habla mucho de que vivimos en una sociedad que todo es descartable, que es más fácil botar las cosas, como que la gente no tiene la misma paciencia, por otro lado, para ponerle el esfuerzo, para ponerle el empeño, y tal vez por eso, tal vez no en Panamá, pero a modo global el índice de divorcio es muy alto. Entonces, volviendo a los puntos que mencionaste antes, ¿cómo uno sabe si se puede o no salvar el matrimonio? ¿O cuáles son las cosas en las que uno no debe, o sea, las que son no negociables, que son cosas que de verdad ameritan tomar esa decisión drástica? Claro, el tema de la decisión de si divorciarse o no, pues cuando hay una voluntad de ambas partes de buscar una solución que no sea necesariamente terminar el matrimonio, definitivamente es un trabajo en común, que a veces cuesta porque no necesariamente los dos están en la misma página. Entonces puede ser que una persona estaba pasando por una situación personal muy fuerte y a esa persona le cuesta trabajo conectarse con la otra. Entonces, por supuesto que lo ideal es poder ir a un ambiente tal vez como una terapia o algo que les permita aprender a comunicarse un poco mejor, identificar cuáles son los temas que les han estado afectando. Eso es lo ideal. Pero no siempre esa es la única solución. A veces la gente sale muy frustrada. Definitivamente que uno necesita el apoyo de un tercero, porque de esa forma uno tiene como esa voz objetiva. Y también para conciliar, tal vez, un poco. Así es. Bueno, hay diferentes pues, opciones que la pareja tiene. Pues hay un apoyo desde el punto de vista emocional, con una terapia. Hay un apoyo, por ejemplo, espiritual. Hay muchas personas que dentro de su religión acceden a estos grupos que les permiten tener un apoyo y lo que hacen estos grupos es decirle, mira, realmente lo que ustedes están viviendo no es nada fuera de lo común. Puede ser que en este momento ustedes vean una situación de crisis de la pareja como el final, pero no necesariamente lo es. Ustedes pueden tener un proyecto de vida futuro que puede corregirse. Entonces, el tener esa tercera voz en ese momento para la pareja es importante y a la vez el apoyo de la familia también, sí. Que no siempre es el caso, porque pues por supuesto que cuando hay una crisis y una discusión entre la pareja se dicen y se hacen muchas cosas, como tú decías, a veces entre ellos y a veces que afectan al resto de la familia, suegros, hermanos y demás. Entonces, cuando ya estás en un punto donde la relación o el conflicto ha trascendido, es muy difícil para la familia poder dar un apoyo objetivo. Sí. Y en esos casos, cuando uno está en una situación donde alguien de la familia de uno está pasando por una crisis, lo más que uno puede hacer es simplemente apoyarlos, a que ellos vayan poco a poco encontrando el camino, que puede ser reconstruir la relación o separarse. Pero independientemente de la decisión que ellos tomen, uno tiene que como allegado permitirles ese espacio para que ellos vayan reparando, reconstruyendo y creciendo a futuro. Entonces a veces resultan estos casos donde la familia se involucra, los amigos se involucran, entonces eso puede ser una complicación adicional. Y el lleva y trae también, porque eso es también, sí, me dijo esos sazón. Sí, si uno está dentro del conflicto como parte de la pareja, lo ideal es rodearse de personas que le den a uno el espacio y que le apoyen a superar esta situación, que no necesariamente va a terminar como esa persona quisiera, porque pues cuando uno quiere mucho a una pareja, uno está ahí y lo apoya y no quiere que se separen, pero sí. La realidad es que al final es decisión. Ahora, también existen muchas parejas que funcionan mucho mejor después de divorciadas, que pueden desarrollar una relación cordial de amistad
que no tenían cuando estaban casados. O sea, Así eso es. también pasa. Sí, de hecho es interesante que lo menciones porque hoy en día la tendencia a nivel mundial es de manejar los temas de divorcio de una forma un poco menos conflictiva, porque el sistema tradicional siempre ha sido mucho de pelea. Entonces uno se va preparando y las leyes lo que hacen es proteger una situación donde las partes no pueden lograr un acuerdo. Pero eso no evita que las partes puedan sentarse a tratar de comunicarse. Si tú llegas a un momento de un deterioro de comunicación tal, donde definitivamente necesitas que un tercero participe, pues ya eso es otra cosa. Pero tal vez la relación termina en un punto donde simple y sencillamente es muy fácil atender los temas del día a día y decir, mira, vamos a manejarlo de aquí en ahora adelante, y sin tener que convivir en el día a día como pareja, las personas logran comunicarse mucho mejor y resolver los temas de los hijos. Eso no, el hecho de que para algunas parejas sea natural no significa que quienes han venido de una relación de conflicto no puedan también mejorarlo. Y para eso también es bueno, por ejemplo, recurrir a mecanismos como la mediación, personas que lo apoyen para que uno pueda lograr entender por qué las fallas en la comunicación y construir una nueva comunicación, porque el tema de criar a los hijos no termina con el divorcio. Incluso, bueno, la columna cuenta en su mayor medida, son colaboraciones de lectoras que nos mandan sus escritos, sus experiencias de vida, y bueno, los invitamos a que lean la columna. Y ahí hemos visto inclusive casos de parejas que han tenido los divorcios más terribles, pleitos, demandas contra demandas, y una vez que las aguas se calman y el tiempo ayuda bastante, pueden retomar y trabajar en una relación, tal vez no de amistad, pero una relación de respeto y cordialidad, Claro. que creo que es lo óptimo que se Claro, debería y buscar. lo que nosotros proponemos pues como alternativa en plan B es no esperar a que las aguas se bajen, sino hacerlas que se bajen, porque es que uno lo hace en el día a día con los proyectos personales que uno tiene, con los proyectos profesionales. Realmente uno toma control de las cosas y uno va ejecutando. Pero pareciera que cuando uno está en esta situación de desbalance emocional, a uno le cuesta un poco más. Y la rabia también, Claro. hay mucha rabia, y la rabia a veces, o sea, bueno, no a veces, creo que nunca es una buena consejera, ¿no? Así es, la idea es, mira, va a haber momentos donde uno va a sentir rabia, van a haber momentos donde uno va a sentir tristeza, pero en aquellos momentos donde uno realmente se siente un poco más productivo, uno tiene que enfocarse en, mira, cómo resolvemos esto de la mejor forma y cómo nosotros mismos bajamos las aguas, porque realmente a los dos, por lo general, les interesa el bienestar de los hijos si hay hijos, hasta si hay mascotas, porque a veces la gente no tiene hijos, pero tiene una mascota y las cosas que uno escucha. Entonces, Como la canción, ¿quién se queda con el perro? así es, no, totalmente. Entonces, ¿sabes que a nadie le conviene que el pobre perro se quede sin comer o que la tenga que irse de viaje tal? Entonces, la idea es buscar un punto o un momento, un espacio donde los gritos bajen un poquito, uno pueda entenderse un poco mejor, comunicarse un poco mejor y seguir a la siguiente etapa. Y eso es el beneficio de todos, porque yo creo que nadie quiere quedarse inmiscuido en este conflicto por años y años y años. Bueno, ahora más adelante hablamos de eso, pero bueno, mencionaste a los hijos, que no hay una manera de que no sea doloroso, ¿no? Entonces, cuando hay hijos de por medio, ¿uno cómo puede hacer para minimizar el impacto que el divorcio de sus padres tenga sobre ellos, y cómo se aborda el tema con los hijos para explicarles y barajear la situación de la mejor forma? Claro, como tú dices, el daño o la dificultad o el reto, vamos a decir, el reto de una familia que se separa o cambia, de por sí ya es un paso que para los niños o los adolescentes va a ser un reto, y para los papás también, porque pues a uno también le cuesta irlo Pero guiando. me gusta que digas que es un reto, porque muchas personas le temen al divorcio, que no, por mis hijos no me voy a divorciar, me voy a quedar. Y a veces no le estamos haciendo un favor a los hijos, siento yo. Claro. Tal vez los hijos necesitan estabilidad en dos hogares separados, donde no haya pleitos, donde no haya peleas, donde no haya que estar en un hogar donde vivan con esa angustia y ese Claro. trauma. ¿Qué Por un opinas lado, de eso? claro, por un lado necesitan estabilidad, en efecto, de no vivir en este ambiente de conflicto constante. Y por otro lado también, si van a tener un modelo de una relación de pareja, que sea un modelo saludable. Y por eso yo decía, a ver, a veces hay crisis y hay realmente situaciones que no pueden corregirse. Donde hay crisis es normal. Y pues un hijo no es saludable tampoco que el hijo crezca pensando que todo es color de rosa, porque no lo es.
pero tampoco que tenga que ver esta relación donde hay faltas de respeto, donde hay abusos constantes. Porque eso puede perpetuar ese tipo de conducta en los hijos cuando crezcan, ¿cierto? Por supuesto, sí. Y ahí nuevamente, pues si ya la pareja toma la decisión de separarse, y vuelvo atrás al tema de la terapia, porque es que a mí sí me parece que es vital. Es importante que los padres entiendan cómo manejarlo en cada etapa, dependiendo de cómo están los hijos, en qué momento están. Pero creo que hay algunas cosas que son sagradas, por ejemplo, no hablar mal Claro. los padres uno del otro. Por supuesto. ¿Cuáles son tus Sí. consejos En ese sentido, puntuales? los padres, o sea, el enfoque de los padres, incluso para cómo manejarlo ellos, debe ser siempre tener presente que los hijos van primero. Y eso no significa usar a los hijos como excusa, que es lo que a veces pasa. Es que a mí lo que me interesa es que mis hijos estén bien, entonces yo quiero que él me dé y que él haga. Es que a mí lo que me interesa es que mis hijos estén bien y ellos necesitan un padre y ella no me... o sea, ahí realmente hay como un elemento que no necesariamente está enfocándose en los niños. Pasivo-agresivo. Así es. Entonces, la primera recomendación es los niños tienen que estar primero. Y en cada decisión que uno tome de cómo manejarse con la expareja, como tú dices, de cómo manejar el tema de la relación incluso con abuelos y demás, uno tiene que estar pensando en qué es lo que ellos necesitan. Los niños necesitan tener ese contacto con ese ambiente de personas que son parte de su vida y van a seguir siendo parte de su vida. En nada les ayuda que uno por rabia o discusión los vaya alejando de todo lo que parece ser parte de su rutina. Entonces uno tiene que mantener el enfoque de los hijos, tratar de cambiar lo que hay que cambiar, pero mantenerles en un ambiente lo más protegido posible en cuanto a cumplir con sus rutinas, hacer lo que ellos están acostumbrados a hacer, tratar de mantenerlos en el ritmo de sus amigos, de la escuela y tal, para que ellos puedan seguir en el día a día de lo más normal dentro de todo. De no crear por los padres unas rutinas que son en exceso complicadas, porque a veces uno dice, bueno, es que yo quiero que ellos estén conmigo tantos días a la semana, pero tal vez los niños ya están en una edad donde tienen actividades extracurriculares, tienen teatro, tienen esto, y no es que la mamá no quiera que el papá los vea ese día, sino que la verdad que los chiquillos, o sea, mi hija tiene clases de ballet y va a clases de ballet como 7 horas a la semana, entonces no es que yo no quiera que esté con el papá, pero la realidad es que ella está cansada, tiene que hacer tal. Entonces uno tiene que entender un poco más qué es lo que cada hijo necesita. Y para eso ayuda mucho el hablar con profesionales y asesorarse bien con psicólogos de niños, Sí. que puedan decirle a uno, dependiendo de la etapa y del caso en particular, evaluar a los niños y ver dónde uno puede apoyarlos mejor. Sí, exacto. No hay nada escrito sobre piedra, sino hay que ser flexible y ver lo que le funciona mejor en la dinámica de cada pareja y familia. Sí, eso es bien ¿Cierto? importante, porque si bien la ley ofrece ciertos parámetros y es lo usual en cuanto a cómo se distribuye el tiempo, cuánto tiempo pasan con quién, la realidad es que en un ambiente de comunicación, la pareja se puede sentar a decir, mira, ¿sabes qué? Este niño de 5 años, ahora mismo nosotros lo estamos apoyando porque al niño le encanta la natación. Oye, ¿quién quita que el niño el día de mañana sea campeón de natación? ¿Cómo nosotros podemos entre los dos apoyarlos para que él logre esto? En tiempo, en atención, en espacio. Ah, bueno, es que yo viajo. En una situación de conflicto, el hecho que una mamá viaje puede ser para el papá dispararlo para decir, ¿sabes qué? Ella no atiende a sus hijos. Pero en una conversación así, un poco más pausada, el papá puede decir, oye, tú sabes que tú viajas esos días, déjame ver cómo yo arreglo para llevarlo yo a la natación. Pero que no sea un tema de proteger mi tiempo, mi espacio. No es tu tiempo, es tu espacio, es el espacio y el tiempo que los niños necesitan con sus padres. Entonces, cuando uno lo pone, por eso hablo del tema de ponerlos en el centro, ya uno logra comunicarse con un objetivo en común. Pero y trabajar hacia eso. auténticamente y genuinamente poniendo a los niños, y no como tú dices, escudarse en cosas que uno en verdad lo que está buscando es ver cómo puede atacar o pullar o provocar a la Claro, contraparte. claro. Y desafortunadamente, bueno, a eso iba antes que te dije que iba más para allá. Hablemos de abogados, porque hay todo tipo de abogados y creo que esa es una parte crucial en llevar un proceso de divorcio de una forma amigable, porque hay algunos abogados más conciliadores, otros que son más peleones, otros que desafortunadamente lo hemos visto y hemos escuchado testimonios de nuestras lectoras que dicen que el abogado los ha empujado a testificar, a poner demandas, contrademandas. O sea, se crea toda esta situación que es totalmente innecesaria. Entonces, digo, Sí. y que al final, ¿quiénes son los que salen ganando? Son los menos, pero creo que hay abogados así, no sé qué nos puedes Bueno, yo soy un poco decir. subjetiva porque soy abogada, así que voy a tratar de ser lo más objetiva posible.
Yo creo que sí, definitivamente el abogado puede ser una guía para apoyar a la pareja en el proceso y creo que hay muchos abogados que realmente tratan, incluso cuando los clientes llegan por primera vez, de decirle, oye, pero es que estás seguro de lo que quieres y realmente tienen un manejo bastante empático con la pareja. No, de hecho yo una vez un abogado me dijo a mí, la mejor pelea es la que no se tiene. Y me parece que es bastante sabio porque para qué uno va a coger el camino de la pelea si uno puede, digo, con diálogo y con ayuda y con buena asesoría, yo creo que se puede Así es, tener un lo buen... que sí es una realidad es que cuando tú no tienes como cliente la información clara y tú no entiendes bien qué es lo que está pasando, y no solamente lo que dice la ley, porque para eso está tu abogado, pero si tú, por ejemplo, no entiendes cuál es tu presupuesto mensual, si tú no tienes claridad, porque nunca la tuviste en la relación de pareja, sobre cómo ustedes viven, cómo pagan las cuentas, qué es lo que manejan dentro de la casa. Si tú tienes, por ejemplo, una duda de cómo, o miedo de que la persona del otro lado vaya a manejar las cosas de una forma, pero es más bien un miedo que viene de una inseguridad, entonces uno tiene que tal vez informarse un poco más como cliente. Y ahí era donde iba cuando decía el tema de que a veces soy un poco subjetiva, porque no hay nada mejor que tener un cliente bien informado. Y en estos procesos a veces la emoción es enemiga de la información, porque uno está tan afectado naturalmente que uno no entiende bien y uno realmente necesita un espacio para poder asimilar bien todas las decisiones que uno tiene que tomar, y no necesariamente ese va a ser el rol del abogado. Entonces, cuando uno llega donde un abogado ya preparado, donde uno le dice, mira, yo tengo esta preocupación, me preocupa este tema, la mayoría de las personas no quieren causarle un daño al otro, o sea, simplemente quieren salir de la pelea y rehacer su vida y tal. Pero entonces vienen los temas de la plata y viene esto y lo otro, y entonces comienzan a actuar sin saber qué está pasando al otro lado y sin tender puentes. Pero muchas veces vienen con esa información defensiva donde el abogado y le proponen su versión de la historia. Entonces lo ideal es que la persona, antes de ir donde el abogado, se informe bien y entienda bien qué es lo que quiere y qué tipo de proceso quiere. Porque yo no debo actuar por miedo. Si realmente lo que yo quiero es ver cómo me siento y resolver esto en beneficio de mis hijos, yo me siento donde el abogado y le digo, esto es lo que yo quiero. El abogado no me va a empujar a mí a hacer nada que yo no quiero hacer. Claro, yo no puedo controlar a la contraparte, pero ahí es donde viene el tema de la comunicación. Cómo yo comunico las necesidades que yo tengo. Y cómo yo le expreso realmente. A mí no me interesa dañarte a ti tu vida, lo que me interesa es que mis hijos estén protegidos, y si hay un recurso legal, pues que sea el mejor para mis hijos. Y yo tengo como madre la responsabilidad de hacerlo como padre y de asegurarme que el bienestar de ellos siempre va a estar cubierto. Entonces, creo que es importante que así como los clientes son informados para muchas otras cosas, también se informen para el momento que quieren ir donde la voy a decirle exactamente qué tipo de proceso quieren, y a la vez tomarse el tiempo de evaluar las opciones que hay de abogados y las opciones de procesos que hay, porque no solamente es lo tradicional de que yo trabajo con el abogado y él trabaja con el otro. Podemos los dos trabajar con un mismo abogado, podemos trabajar con un abogado y un mediador, podemos contratar abogados que los dos hablen el mismo idioma. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en una capacitación para abogados de procesos colaborativos, y en este tipo de proceso, que es precisamente para negociar el divorcio, ambos abogados se conocen las reglas del juego. Yeah. Y la pareja queda mucho más tranquila porque ellos son parte, ellos informan a los abogados cómo quieren manejar las cosas y no se sienten víctimas del atropello de que estoy haciendo y no entiendo bien lo que está pasando. Sí. Que a la larga es un gasto mayor en dinero, en tiempo y un desgaste emocional. Que eso es el que más cuesta, ¿no? Así es. Pero dime una cosita, y en los casos donde hay un problema de recursos, que uno no puede costear un abogado, Claro. ¿cuáles son las opciones que hay? Bueno, quisiéramos que hubieran más, ¿no? Pero por ejemplo, hay algunas firmas de abogados de la localidad que tienen programas de apoyo, de pro bono. El consultorio legal de la Universidad de Panamá también tiene apoyo en cuanto a temas legales. ¿El gobierno tiene alguna facilidad para personas de bajos recursos que necesitan asistencia legal o Bueno, o no? dentro del órgano judicial existen opciones para aquellas personas que recurren a los procesos allí, para que estas personas incluso puedan llevar su proceso a través de una mediación. Entonces sí hay alternativas incluso dentro del mismo órgano judicial.
Y está también el Instituto de la Mujer, eso ya para casos, por ejemplo, de violencia y demás, Sí. donde las personas también pueden recurrir y que tienen mucho material e información. Hay muchos casos donde la persona no necesariamente necesita un abogado. Por ejemplo, en los casos de pensión alimenticia, la persona no tiene que utilizar un abogado, puede representarse ella misma. En ese caso sí es importante que entienda un poco mejor, que haga su tarea, porque no es que yo voy a llegar a una oficina y me van a... No, yo tengo que hacer la tarea. Hoy en día la mayoría de las instancias gubernamentales, si uno se mete a internet, uno puede encontrar por lo menos los requisitos. Entonces, el órgano judicial, INAMU, son fuentes de mucha información. Ellos tienen incluso panfletos de los procesos que se pueden llevar en forma directa sin necesitar necesitar un abogado. Y yo creo que eso ya de por sí es como un apoyo importante. Y lo otro es tener presente de que para la comunicación yo no necesito un abogado. O sea, para bajar la guardia y tratar de buscar una alternativa un poquito menos problemática, yo no necesito un abogado. O sea, entonces, dividamos para ver, cuando uno se va a divorciar, ¿cuáles son las cosas que tienen que acordar? La pensión alimenticia, la guardia y crianza, ¿cuáles son las cosas que uno tiene que Bueno, está el enfocarse? acuerdo de divorcio, que es como el marco. Está el tema de la guardia y crianza, que normalmente aquí en Panamá lo común ha sido dárselo a la mamá, porque la ley no prevé los parámetros para una guardia y crianza conjunta, ¿no? Está la reglamentación de visitas. Ahí es importante hacer la distinción, porque el hecho de que yo tenga la guardia y crianza no significa que la otra persona no tiene derecho a tener una reglamentación de visitas que permita a los niños realmente compartir con los dos padres. Y eso es un tema súper importante, porque a veces la gente se lleva por el tecnicismo legal y evita sentarse y construir directamente como pareja lo mejor para los hijos. El hecho de que una persona tenga la guardia y crianza no significa que la pareja no se puede poner de acuerdo para crear un ambiente para que el hijo realmente tenga lo mejor de ambos mundos y pueda prosperar bien con la participación y presencia de ambos padres. Y luego el tema de la pensión, que pues sí es un tema que resulta muy álgido, y yo creo que ahí es importante entender, y lo escuchaba en estos días en otra charla sobre divorcio, que del divorcio nadie sale con más plata. Uno debería salir con más plata, eso es una realidad. Entonces la pensión es para cubrir las necesidades de los hijos. Eso significa que la pensión va a equivaler a lo que cada uno aporta para que los hijos tengan sus gastos mensuales y llevar su vida. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, la mamá no trabaja o trabaja con un ingreso menor, por supuesto que ya va a ser muy diferente a cuando están los dos aportando y nadie rinde cuentas porque están en una dinámica de pareja. Entonces va a haber que rendir cuentas y eso a veces crea incomodidades. Entonces ahí yo lo que diría es, bueno, mira, la realidad es que uno, al salir de una relación de pareja por una separación, tiene que pensar en que uno también tiene que buscar un ingreso. Independencia, aprovechar la oportunidad, que es un reto, para ir más allá. Y que el día de mañana yo pueda surgir y reconstruir mi vida y ser una persona exitosa, ¿no? Sí. En lo que sea que haga, que Sí. no es un problema. La gente lo ve como un terrible, hay que proteger a los hijos, tiene que proveerse por ellos, pero yo probablemente voy a tener que ver cómo yo hago para suplementar, porque pues cada uno va a tener su Sí. casa, ¿no? Y más gastos. Una cosa, la ley en Panamá que estipula, o sea, le toca algo a la mujer, división de bienes, la mitad o parte, o sea, Eso ¿qué va a dice la depender ley? del régimen matrimonial de la pareja. Entonces, dependiendo del régimen matrimonial, pues ahí se determina cuáles son los bienes que tienen y cómo se distribuyen. En cuanto a si le toca algo a la mujer, ese tema viene un poco más por casos de divorcio cuando hay una razón, una culpa. Ya no son procesos de mutuo, sino donde se identifica que hay una versión culpable. Ahora, las partes pueden acordar en forma privada que el padre siga cubriendo ciertos gastos y pues evidentemente es lo más equitativo, porque Sí. si una persona no ha dejado de trabajar para dedicarse a su casa y ha Ha sido aportado su tanto, trabajo, claro. o sea, Entonces no solamente lo que me corresponde a mí por el régimen de bienes que yo pueda tener, sino también lo que es la manutención. Entonces hay que tener ese tema presente, porque sí se puede llegar a acuerdos y sí pueden ser muy favorables, y reconocer y respetar lo que ha sido la relación de la pareja todo el tiempo. Eso sería lo ideal. sí. Bueno, para concluir, porque nos estamos quedando ya, se nos está acabando el tiempo, para resumir, ¿cuáles entonces son los deberes y derechos de ambas partes
a la hora de enfrentar este proceso y qué le toca? Claro, yo hablaría más bien en cuanto a deberes de los padres y derechos de los hijos, porque realmente quienes primordialmente tienen los derechos son los hijos son los que tienen derecho a recibir, y esto sin perjuicio de que, claro, al momento que se va a evaluar la situación económica de la pareja y el régimen patrimonial de la pareja, eso también tiene, eso son es objeto de otra conversación. Bueno, lo abordamos en la próxima como Facebook Live que hagamos. Claro, como deberes de la pareja está el establecer un régimen que sea favorable para que los niños puedan crecer en una forma saludable y con una estabilidad económica a futuro. Entonces ahí tienen el deber de poder reglamentar las visitas, tienen el deber de establecer lo que es una pensión y tienen el deber de, yo diría más que nada moral, no necesariamente en la ley, de respetar las diferencias y poder trabajar en común para construir para sus hijos un bienestar a futuro, ¿no? Que eso es lo ideal. Tenemos una pregunta de alguien de la audiencia. Una de nuestras lectoras pregunta: ¿qué pasa cuando yo me quiero divorciar pero mi esposo no, y él me dice que yo me vaya de la casa porque él no se quiere ir, porque quien se quiere separar soy yo? O sea, la mujer está haciendo esta pregunta. Bueno, hay varios temas, ¿no? Hay temas económicos, porque evidentemente pues está el tema legal de las connotaciones de que abandone el hogar y todo lo demás. Está el tema de la propiedad, nombre de quién está. O sea, hay varios elementos desde el punto de vista legal que sí sería bueno que en el caso particular. Pero en términos generales, el punto de evaluación que va a tener que hacer la persona es: ¿yo realmente puedo seguir en esta relación bajo estas circunstancias desde el punto de vista emocional y económico? O sea, ¿puedo seguir yo viviendo aquí porque él no quiere divorciarse de mí? ¿Qué representa para mí el hecho de irme? ¿Qué riesgos conlleva eso? Y esa parte tienen que atenderla con un abogado, evidentemente, porque sí puede haber un riesgo de que la persona agarre, la mujer agarre y se vaya. Pero realmente comenzar a pensar en función de su bienestar emocional, porque esto sí es algo bastante común. No solamente del hombre, aunque más del hombre que la mujer, porque la mujer a veces no se quiere divorciar y el hombre se va igual, pero cuando los hombres no se quieren divorciar, pues lo normal es que vayan a quedarse ahí y que la mujer realmente tenga que evaluar qué significa para ella desde el punto de vista financiero, si se puede ir o no, qué significa para ella desde el punto de vista patrimonial, si puede dejar la casa o no, yo diría que si ya está a un punto donde no puede vivir con él, sí comenzar a trabajar hacia allá. No esperar que el tiempo vaya a resolver las cosas. Y no solo eso, fortalecerse emocionalmente. Creo que lo más... creo que nadie está listo de amanecer una mañana y decir, me divorcio, sino es algo que uno tiene que ir cocinando en su cabeza y madurando la idea y fortaleciéndose para poder hacerlo, porque como mencionaste al principio, es algo que requiere, hay que hacer el duelo. Totalmente, no, ese tema es muy muy importante, porque muchas veces no hay una instrucción, no hay una orden, sino hay un manejo de manipulación emocional. La persona o la mujer a veces está en una situación donde tiene a veces hasta un abuso emocional que la obliga a quedarse ahí. Entonces eso sí tiene que trabajarlo y es muy positivo que tenga una terapia también ella. Sí. Tenemos otra pregunta. ¿Los desacatos por pensión alimenticia necesariamente lo tienen que hacer abogados para que salga más rápido? No necesariamente, no necesariamente. Pero demoran mucho. Sí, o sea, el tema de y eso puede ser apelado y puede... Sí, el tema de las pensiones realmente es un tema que yo creo que donde fluya, la persona puede manejarlo directamente sin tener que incurrir en mayores gastos. Pero si hay una dificultad y está dentro de los medios de la persona, sí debería buscar apoyo, porque sí es un tema que se puede poner complicado. O sea, conozco el caso de alguien que lleva 1 año y 4 meses que no le pagan la pensión y es muy engorroso. Hay que poner el desacato, hay que notificarlo la primera vez, segunda vez, tercera vez. O sea, ¿qué instancias legales tiene una mujer que necesita la pensión para mantener a sus hijos para poder acelerarlo? ¿Hay algo que se pueda hacer o no? Sí, lamentablemente en ese caso la realidad es que, y eso es un tema porque el sistema está bastante agobiado. Agobiado, esa es la palabra correcta. Sí existe la realidad innegable desde el punto de vista legal de que es un proceso, es un sistema que está copado, que ya realmente no da y es muy largo y burocrático.
Entonces, sin duda la persona tiene que recurrir, tiene que seguir, tiene que buscar su desacato y tiene que atender sus temas porque pues al final eso es algo en beneficio de sus hijos. Pero a veces yo veo casos, por ejemplo, de mujeres que se enfocan en eso solamente y no necesariamente en buscar otras fuentes de ingreso de ellas, ¿no? Y no estoy diciendo que este sea el caso de la persona que hizo la pregunta, pero a veces uno está en un bajón tan fuerte, que uno dice, ¿sabes qué? No, yo quiero que él me pague, yo quiero que él me pague, y realmente uno tiene que a veces tocarse uno mismo y decir, mira, esto es por mis hijos, y tal vez yo tengo que pensar más allá a ver qué puedo hacer. Entonces ahí es donde a veces se complica la cosa. Porque yo creo que ahí entra la cuestión de rabia, que sí, qué fresco, que sinvergüenza, que pague, le toca. Y digo, en un mundo ideal sería divino, uno va y vela por sus hijos, pero como dices, los hijos, o sea, tienen el derecho de tener sus padres y los padres tienen ese deber hacia ellos. sí. Entonces como Sí, mucha que, frescura de uno de claro, deslindarse sí. y dejar que la otra se revuelque. Tienen parece. que seguir sus procesos y tienen que ser sumamente, estar encima de eso, porque la verdad que así es la forma que se hacen las cosas. Si tienen la oportunidad, como yo decía hace un rato, asesorarse bien, porque a veces por hacerlo sola, porque existe la posibilidad de que manejen el tema solos, o por decir me ahorro esto aquí o acá, termina el tema más complicado. Entonces, si ven que el tema se está complicando, realmente buscar los recursos que haya, investigar y tratar de enfilarse con alguien que lo pueda apoyar, alguien que conozca la materia. Y luego entonces también evaluar, mira, ¿dónde estoy yo y hacia dónde voy yo con esta persona? Porque si la persona es una persona que tiene pensión aquí, pensión acá, que no tiene trabajo, yo, ¿qué más? O sea, ¿qué más puedo hacer? Sí, que el abuelo, bueno, pero si el abuelo entonces tampoco trabaja, o si tiene otras obligaciones, o si lo que tiene es deuda. Entonces uno tiene que ser muy honesto con uno mismo y decir, mira, yo voy a seguir lo que tengo que hacer legalmente porque esto no es para mí, es para mis hijos, ahí sí. Pero también tengo que ser autocrítica en evaluar qué otras cosas puedo estar yo haciendo y no necesariamente aferrarme, como tú dices, por rabia o para hacerlo pagar y tal, a un proceso que, como decía mi mamá, ese es puerco que no da manteca, o sea, eso no necesariamente va a tener el resultado que yo quiero, porque yo no puedo imponer un resultado. Eso es castigable con cárcel, me parece. Sí, exacto, el desacato tiene un riesgo de cárcel para la persona, exactamente. Sí. Bueno, para que estén vigilantes. Así es. Tenemos otras preguntitas más. Tenemos dos preguntas. Una de las lectoras pregunta: si me quiero divorciar pero me quedé sin trabajo recién, ¿pongo en riesgo la guarda crianza de mi hijo? Es decir, que el papá pueda alegar que no puede quedarse conmigo porque no trabajo. Bueno, hay de todo. En estos procesos, sí, sin duda alguna, puede haber todo tipo de riesgos. Ahora bien, si el tema del trabajo es un tema circunstancial, yo creo que hay elementos que se tienen que considerar, y ahí no es el hecho de que la persona no pueda cumplir con su labor como madre. O sea que realmente es bastante complicado que a una madre le quiten guarda y crianza, pero no quiero decirlo taxativamente porque se ha escuchado de todo. O sea, hay todo tipo de procesos y los recursos están en la ley. Entonces, si es la situación de ella, yo lo que sí trataría de buscar es una forma de llegar a un arreglo, tratar de manejarlo de una forma más cooperativa y menos conflictiva, porque sí puede representar un riesgo. Pero ¿cómo puede ser si hay parejas en el que trabaja y aporta la manutención es el papá y la mamá están en la casa dedicándose a la crianza de los hijos? Claro, Entonces, no, sí, es un poquito, bueno, el caso es un poquito diferente, porque es una realidad que preexistía. Y lo digo simplemente porque, como bien mencionabas tú hace un rato, lamentablemente el tema del divorcio se ha vuelto tan adversarial y tan complejo que cualquier detallito, o sea, yo no le podría decir a alguien, mira, esta situación no te va a representar absolutamente ningún tipo de riesgo, porque tendría que tener un montón de otros elementos de juicio para poder saberlo. Y lo que sí diría es, mira, frente a una realidad que te causa una preocupación, trata de lograr un acuerdo con tu expareja, trata de llegar a un acuerdo, vean cuáles son los temas y evita a toda costa la pelea si sientes que hay un elemento, ya sea laboral o lo que sea, que te preocupa. pero ¿no sientes que el sistema favorece a la mujer solo por el hecho de ser la mamá de los niños? Sin duda alguna, sí, sin duda alguna, porque como decía hace un rato, en cuanto a la guarda y crianza, pues normalmente, anteriormente, pues había una norma que establecía el tema de la mujer, ya eso se ha declarado inconstitucional, pero la realidad es que como no hay una opción de que la tengan en conjunto, normalmente siempre pues la mamá es la que atiende a los hijos, la que lleva a la casa, es lo más común que se le dé a la mamá, entonces es como la práctica usual. No con eso quiero decir que no hayan otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero lo que se ha escuchado es que esa circunstancia debe haber
un agravante Sí, sumamente súper grave, así, exactamente. ¿no? Para que una mamá pierda la custodia de sus hijos. Así es. Lo que sí O sea, quiero... le recomendaríamos a la lectora entonces que se asesore en su Sí. caso Y específico. más allá del tema de la asesoría, porque como yo decía hace un rato, tú puedes entrar a que te asesore un abogado sin saber exactamente lo que tú quieres. Si realmente tú tienes una preocupación de cuál puede ser el resultado del proceso o qué puede pasar si esto se torna una pelea incontrolable, entonces lo mejor es tratar de buscar una alternativa que no sea de conflicto. Sí. Entonces esa yo creo que sería, pero sin duda lo primero cuando existen estas preocupaciones es atenderlo con un abogado y ver exactamente cuáles son los hechos de su caso y poder establecer bien cuál es el mejor curso de acción. ¿Y la última pregunta? La última pregunta es la siguiente. Me presionan para que se realice el divorcio por mutuo acuerdo, o sea que no se haga repartición de bienes, pero no estoy de acuerdo. Pero no tengo cómo comprobar los bienes que él posee. ¿Qué hago al respecto? Uy, ese es un tema bien complicado. Ese es un tema Sociedades complicado. anónimas y Sí, todo eso, ese ¿no? es un tema bien complicado porque la realidad, pues como sabemos, y por eso todos los escándalos, hay un sistema que tal vez permite, que no ofrece una transparencia en cuanto a la información. Ahí, obviamente, nuevamente, asesorarse de la mejor forma posible para que pueda presentar todos los elementos que tiene al abogado y el abogado le pueda guiar un mejor en el proceso cómo manejarlo. Pero independientemente de eso, ser realista en cuanto a lo que se puede y no se puede conseguir. Y eso yo creo que es una pregunta que hay que hacerle al abogado desde el primer día cuando uno le plantea el caso, decirle al abogado, mira, esta es la realidad, esto yo pienso que es así, pero no tengo cómo identificarlo. Y entonces ya uno parte con esa realidad viéndola entendido y asimilado. Porque si a ti te dicen, bueno, firma este mutuo y tú te sospechas o tú piensas que hay dinero en cuentas, yo no sé, en otros lados o a nombre de sociedades y tal, es muy difícil que eso puedas comprobarlo. Pero uno puede comprobar de acuerdo al estilo de vida de la persona, Así es. porque él puede decir, no tengo plata, Así es. pero maneja un carro de lujo, tiene un buen trabajo, Sí. o sea, Y debe hay, haber sí, cierta hay un tema importante, consistencia, así ¿no? es, y hay un tema importante que yo creo que es importante, o sea, mencionar. No todos los casos pueden manejarse de una forma cordial y cooperativa, porque lamentablemente pues no todo el mundo se maneja en esa forma. Si creen que hay una situación donde no hay una buena voluntad de la contraparte de sentarse a trabajar en común y lograr un resultado que sea el mejor para todos, ya sea porque está escondiendo información, porque está tratando de presionar, porque está utilizando esta manipulación que hablábamos, sin duda alguna ahí uno tiene ese feeling cuando uno conoce a la persona, ni pensemos que eso se va a poder arreglar por las buenas, pensar que bueno, esto puede ser de esos casos que no hay otra forma que se resuelvan sino con un juicio, porque es que es la única forma que a veces se logra la información. Ojalá esos sean los menos. El problema es cuando eso se vuelven los más y cuando una situación de comunicación termina en un juicio. Pero cuando hay situación de que yo protejo información o no se la quiero compartir a la contraparte, todos estos procesos de cooperación entre las partes y de negociación depende necesariamente que haya una voluntad de abrirse con la contraparte y decirle, mira, esto es lo que hay. Si no existe esa voluntad, entonces pues no creo que es un proceso que se pueda manejar en esta forma, sin duda alguna. Sí, debe haber la buena voluntad y hacer lo correcto. Claro, pues. y si ella no se siente si ella se siente que está siendo presionada, porque esa fue la palabra que utilizó, entonces sin duda alguna que no firme nada hasta que ella no se sienta tranquila de que lo que está firmando es algo que le es razonable a ella, y si ella no lo entiende, que se asesore para realmente entender cuál es el impacto de lo que está firmando. Listo. Mari Carmen, muchísimas gracias A la por orden. acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, estaremos haciendo otras sesiones de Facebook Live con este tema, así que estén pendientes de nuestras redes sociales para estar enterados. Y recuerden la columna Borrón y Cuento Nuevo, que sale cada 2 semanas en el Ellas. Y bueno, fue un gusto.